Amigos, ¿alguna vez se han preguntado qué secretos se esconden detrás de los aplausos y de esas películas que marcaron nuestra juventud? En el México de los años 70, cuando las pantallas todavía brillaban con la herencia del cine de oro, ocurrió un episodio tan perturbador que ni los periódicos se atrevieron a publicarlo. Una actriz humilde, Leonor Gómez, testigo de lo cotidiano en tantas películas, se topó con un espejo maldito y con la sombra inquietante de nada menos que Jorge Negrete. Lo que vivió aquella noche no solo le robó la paz, sino también la vida. Quédate conmigo, porque lo que vas a escuchar es una de esas historias que te eriza la piel y te recuerda que a veces la frontera entre el recuerdo y lo sobrenatural puede romperse con solo mirar un reflejo. En los años 70, cuando el esplendor del cine mexicano ya no era el mismo, pero aún guardaba esa mística de glamour y tragedia, Leonor Gómez transitaba silenciosamente por los pasillos de los estudios. No era una diva como María Félix, ni una leyenda como Dolores del Río. Su rostro estaba en segundo plano, pero presente en decenas de películas. La veíamos como vecina, como madre sufrida, como sirvienta resignada, siempre secundaria, siempre discreta. Sin embargo, detrás de esa mujer humilde existía un miedo profundo que muy pocos conocían: los espejos. Leonor lo repetía una y otra vez. En los espejos se ven cosas que no deberían verse. Nunca se maquillaba sola, pedía que le corrieran la cortina de los camerinos y evitaba a toda costa mirarse demasiado tiempo en su propio reflejo. Sus compañeros se reían. Decían que eran tonterías, supersticiones de provincia, pero ella insistía. Su temor no era producto de la imaginación. Lo había sentido en carne propia más de una vez. Y ese miedo, que parecía exagerado, acabaría sellando su destino. Por aquellos mismos años, brillaba Enrique Rambal, un primer actor de origen español, reconocido por su voz grave y su porte elegante. Pero más allá de los aplausos, Rambal tenía un costado inquietante. Se sabía que coleccionaba objetos de magia negra, que consultaba a médiums y que hablaba con naturalidad de espiritismo. Quienes trabajaban con él notaban que pasaba horas en soledad, como hipnotizado frente a un objeto. Ese objeto era un espejo antiguo, de marco dorado, que había mandado traer desde una mansión en Guanajuato. No era un espejo cualquiera. La leyenda decía que había pertenecido a una familia ligada a ritos oscuros en el siglo XIX. Los técnicos que trabajaban en el teatro afirmaban que, al mirarlo, las luces se deformaban, las sombras parecían moverse solas, y que si uno fijaba la vista por demasiado tiempo, el reflejo sonreía con un retardo escalofriante. La mayoría prefería no acercarse, pero Rambal estaba fascinado. Encendía velas negras frente a él, murmuraba palabras en lenguas extrañas y se quedaba horas como si conversara con alguien que vivía dentro del cristal. Lo más aterrador fue cuando varios lo escucharon pronunciar un nombre prohibido: Jorge Negrete, el mismo charro cantor, muerto 2 décadas atrás. Ídolo absoluto de México, símbolo de la época de oro. Se decía que Rambal, obsesionado con contactar a grandes figuras del pasado, había intentado invocar su espíritu y lo había logrado. No eran simples rumores. Tramoyistas juraban que habían oído una voz grave contestar desde el camerino, una voz masculina que no podía pertenecer a ningún ser vivo. El 7 de octubre de 1974, Leonor Gómez llegó al teatro para una breve participación. Como siempre, se quejó de los camerinos, pero fue enviada al de Rambal, el más amplio. Lo que vio ahí dentro la marcaría para siempre. Rambal estaba solo, sentado frente al espejo, con varias velas negras encendidas.
El aire era helado, a pesar de que en la calle el calor era sofocante. De pronto, la superficie del espejo comenzó a vibrar como agua agitada. Y ahí, entre reflejos deformados, apareció un hombre vestido de charro, con traje impecable, sombrero en mano y una mirada penetrante. Era Jorge Negrete. No era una imagen inmóvil. El reflejo movía los labios, hablaba, y la voz, grave, inconfundible, retumbó en el cuarto. No confíes en ellos. Todavía me deben lo que es mío. Leonor quedó paralizada. Rambal respondió como si llevara tiempo conversando con él. La actriz sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Las piernas no le respondían. Apenas pudo salir tambaleándose. En los pasillos gritó a sus compañeros. «Lo vi a Negrete en el espejo. Rambal habla con él, está ahí. Lo juro por mi madre». Muchos rieron. Otros la llamaron exagerada. Nadie la tomó en serio. Pero Leonor no dejaba de repetirlo con la voz quebrada y el rostro desencajado. 2 horas más tarde, mientras esperaba en una banca del teatro, Leonor se llevó las manos al pecho. Su rostro palideció, cayó de rodillas y murió de un infarto fulminante. Testigos aseguraron que, antes de desplomarse, alcanzó a murmurar con los ojos desorbitados: «Está detrás de mí, viene por mí». La prensa reportó la muerte como un simple paro cardíaco. Ninguna mención al espejo, ni a Rambal, ni mucho menos a Jorge Negrete. Pero en el medio artístico los rumores crecieron como pólvora. Se decía que Leonor no había muerto de forma natural, sino que la energía del espíritu la había fulminado por haber presenciado lo prohibido. Con el tiempo, aquel teatro se llenó de historias. Técnicos juraban escuchar el trote de un caballo por los pasillos vacíos. Otros afirmaban haber oído una voz lejana entonando rancheras, como si viniera desde lo profundo de un pozo. El espejo, según se cuenta, fue retirado y llevado a un almacén, pero su paradero actual es un misterio. La vida de Leonor Gómez, aquella actriz secundaria, quedó marcada para siempre por esa noche maldita. Y en el recuerdo colectivo del cine mexicano, su nombre está ligado no a los papeles humildes que interpretó, sino a la visión aterradora de un espejo, un actor obsesionado con lo oculto y el espíritu inquieto de uno de los ídolos más grandes que México ha conocido. El destino de Leonor Gómez quedó sepultado en el silencio de los periódicos, pero su historia sigue viva en los susurros del medio artístico. Una actriz humilde, secundaria, que jamás buscó escándalos, terminó enfrentando el reflejo de lo prohibido. ¿Fue simple sugestión o realmente vio lo que nadie debía ver? ¿De verdad Enrique Rambal abrió una puerta hacia el espíritu de Jorge Negrete? Lo cierto es que desde esa noche, el nombre de Leonor se volvió sinónimo de misterio. Y quizá, cuando las luces de un teatro se apagan, todavía su sombra camina con miedo, buscando alejarse de aquel espejo maldito. Amigo, amiga, lo que acabas de escuchar no es un invento. Son testimonios y rumores que han sobrevivido por décadas. Tú decides si creer o si preferirías nunca mirar demasiado tiempo tu propio reflejo. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final. Si esta historia te estremeció, déjame tu comentario aquí abajo. ¿Crees que Jorge Negrete realmente se manifestó desde ese espejo? No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir este video, porque aquí seguimos rescatando los secretos, las leyendas y las sombras de nuestro cine y televisión mexicanos. Nos vemos en el próximo video, con otra historia que pocos se atreven a contar.